Científicos alertan sobre la presencia de otra variante del coronavirus que debería estar bajo observación, diferente a la variante XBB 1.5 conocida como Kraken, o diferente a BF.7, variante que avanzaría en China. Una variante detectada en Japón, hermana de BF.7, causaría preocupación, y nos referimos a la variante BF.5, una variante asociada a una ola de mortalidad registrada en Japón. ¿Qué es la variante BF.5 y por qué los expertos mencionan tener en cuenta a esta variante? En este video compartiremos una publicación dada a finales de diciembre de 2022 y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre la variante BF.5. Un punto importante a tomar en cuenta es que en los últimos días habría tomado notoriedad una variante originada en Estados Unidos, la cual es la variante XBB 1.5, que habría sido bautizada como la variante Kraken, una criatura marina de las leyendas nórdicas que representaría a un pulpo o un calamar gigante que destruía embarcaciones en el mar. Sin embargo, paralelo a ello, la variante que avanzaría en China, que sería BF.7, habría creado alarmas y habría conllevado a que muchos países opten por hacer pruebas de COVID-19 a los pasajeros procedentes de China. Sin embargo, los expertos mencionarían de que nosotros debemos estar alertas frente a una tercera variante de Omicron, rama de BA5 y hermana de BF.7, y nos referimos a la variante BF.5, una variante que en los últimos días de diciembre de 2022 habría originado una ola de mortalidad en Japón, un dato que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que esta variante sí estaría asociada a una mortalidad marcada en una población vacunada. Con respecto a ello, en una publicación dada el 20 de diciembre de 2022, científicos hablarían sobre la nueva variante BF.5 que tendría una mutación importante y que estaría provocando muertes por COVID-19 en Japón. De acuerdo a ello, las investigaciones hablaban sobre lo desconocido de esta variante, pero que nosotros deberíamos tomar en cuenta, dado que el ritmo alarmante que habría sufrido Japón durante las últimas semanas de diciembre de 2022 habría registrado una mortalidad entre 220 a 240 personas fallecidas por día. Una cifra importante a mencionar, dado que Japón, en las olas de mortalidad que había tenido a lo largo de la pandemia, prácticamente esta ola de mortalidad habría superado incluso a la primera ola que se registró con respecto a ello. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta, dado que la mortalidad en Japón desde el inicio de la pandemia no habría llegado a registrar cifras de mortalidad en relación a 420 personas fallecidas, como se dio el 29 de diciembre de 2022. Una situación importante que nosotros debemos considerar. La variante responsable de esta ola de mortalidad habría sido identificada como la variante BF.5. Según lo que mencionarían los expertos, es que Japón habría presentado a esta variante conocida como la B11-529 5.2.1.5, que tendría mutaciones específicas. Una de ellas sería a través de la proteína ORF1A, que tendría una mutación puntual que sería la mutación I2873V, una mutación que le estaría dando la capacidad a esta variante de ser mucho más invasiva. Según algunos expertos, se estaría indicando que la nueva variante BF.5 sería más patógena y exhibiría un tropismo por el tracto gastrointestinal y por los riñones. Algunos médicos estarían afirmando que muchos supuestamente infectados por la variante exhiben una gama amplia de problemas gastrointestinales, incluidos el reflujo gástrico, dolores abdominales, diarreas, y muchos desarrollan isquemia intestinal. Muchos habrían muerto debido a una sepsis y también a fallas renales. Por lo general, la proteína ORF1
altamente conservada en otros genomas del SARS-CoV-2, desempeñaría un papel clave en la transcripción viral, en la replicación y en el procesamiento proteolítico, y también en la supresión de genes inmunes del huésped para que de esta manera tenga una mejor replicación. La variante BF.5 habría tenido también otras mutaciones, dentro de ellas la mutación H47Y y la mutación K40R. Las proteínas asociadas a las mutaciones de esta variante ayudarían a disminuir o eliminar la respuesta inmunitaria del huésped, por lo cual sería más patógena. Se cree que la proteína ORF9b presente en esta variante BF.5 estaría involucrada en la evasión inmune y en el daño de las mitocondrias. Datos que estarían revelando una variante importante a considerar. Hoy en día el mundo estaría centrado para inicios del 2023 en dos variantes en una parte del mundo, que sería China, BF.7, que habría conllevado a que países, sobre todo en Europa, decidan tomar decisiones en relación a los pasajeros chinos, y por otro lado Estados Unidos, con la variante XBB 1.5 conocida como Kraken. Sin embargo, existiría una variante que no se está tomando en cuenta y que habría sido responsable de la ola de mortalidad más grande que ha tenido Japón después de casi 2 años y medio de pandemia. Y nos referimos a una mortalidad de 420 personas fallecidas por día, pico que se dio el 29 de diciembre 2022. A esta mortalidad se le estaría asociando una subvariante de Omicron conocida como BF.5, una hermana de BF.7, dado que serían otra subrama de BA5. Situación importante a tomar en cuenta. BF.5 sí sería una variante que registra una alta tasa de mortalidad y estaría asociado a los casos que se dieron en Japón. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, XBB 1.5 en Estados Unidos y BF.7, conocida como Minotauro y que avanzaría en China, serían preocupantes, BF.5 no debería dejarse de lado. Es una variante que debemos hacer un seguimiento, dado que tendría una mortalidad confirmada. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde científicos hablarían sobre el impacto que habría tenido una variante diferente a las variantes que hoy en día el mundo observa y que habría causado una ola de mortalidad. Y nos referimos a la variante BF.5, una hermana de BF.7. Una situación importante a tomar en cuenta. Según la información, se habría mencionado que Japón habría presentado una ola de mortalidad sin precedente alguno a lo largo de estos casi 3 años de pandemia, en donde el 29 de diciembre de 2022 habría registrado más de 420 personas fallecidas en un solo día, situación que no se habría presentado a lo largo de la pandemia. Según los científicos, hablarían que una subvariante de Omicron, conocida como BF.5, sería la variante responsable de la mortalidad registrada en Japón, a lo cual hoy en día los expertos indicarían que nosotros deberíamos estar observando esta variante. BF.5 sería la abreviación de la rama B11529 Omicron 5.2.1.5, que sería una subvariante de BA5. BF.5 sería una hermana de BF.7, la variante que avanza en China. Sin embargo, tendría características más agresivas, causando la ola de mortalidad que habría experimentado Japón. No debemos dejar de lado a BF.5, y al igual que se sigue a Kraken XBB 1.5 o a Minotauro BF.7, los científicos harían una recomendación a seguir a BF.5. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L_Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51
996-831-867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.